casa del Museo Benlliure se encuentra situada en la calle Blanquerías número 23, en la provincia de Valencia. La construcción del edificio duró 3 años. Fue proyectado en 1880 por el maestro de obras Vicente Miguel y Viñuelas. Se concibió como una casa-vivienda de clase burguesa acomodada. Muestra un marcado carácter ecléctico con planteamientos clasicistas. En 1896, José Benlliure Gil, pintor nacido en el barrio del Cabanyal, compró al propietario de ese momento, Miguel Pardo Gómez, el edificio. María Benlliure Ortiz, en 1957, cedió al Ayuntamiento de Valencia su residencia, con la condición de instalar en la misma un museo dedicado a su padre, el pintor José Benlliure Gil, y a su hermano, el también pintor Pepino Benlliure, dando origen a la Casa Museo José Benlliure. La única condición impuesta al ayuntamiento fue que la casa tenía que servir de casa museo a las obras de su padre y de su tío. Tras un largo periodo de reformas, la Casa Museo se inauguró el 25 de junio de 1982. El inmueble consta de 3 partes diferenciadas: el edificio de viviendas, un amplio huerto-jardín y, en la parte posterior de este, un estudio de pintura construido en 1902. La zona de la vivienda de la planta baja es típica de la época. Cuenta con recepción, zaguán, vestíbulo, dormitorio, comedor, pequeña salita dedicada a Sorolla, despacho y sala de retratos, lugares en los que se ubican una gran cantidad de diversos objetos, bienes muebles de la época, lámparas, alfombras, enseres domésticos. Además vivía rodeado de libros y piezas arqueológicas de su colección. También la indumentaria que probablemente utilizaba en algunos de sus cuadros. Acumulaba objetos de la más variada procedencia, con un sentido ecléctico, pero siempre manteniendo la sencillez, el buen gusto y la sobriedad, aunque originalmente el edificio principal presentaba una distribución diferente a la actual. En la planta baja, tras una amplia portada para carruajes, se disponían las dependencias de servicio, la carbonera, la carrocera y cuartos para el criado. El piso principal, con mirador de madera y cristal, hoy desaparecido, lo ocupaban los propietarios del inmueble, mientras que el resto de los pisos se destinaban al alquiler. Esta distribución fue sustancialmente modificada por José Benlliure, que en 1917 decidió trasladar la vivienda familiar del piso principal a la planta baja y el entresuelo. Solo 4 pinturas de Sorolla dan lugar al nombre de esta salita. Este espacio no existía en un principio y se logró al eliminar un tabique. Joaquín Sorolla fue un gran amigo de la familia Benlliure. Tuvo al pequeño y malogrado Pepino como discípulo y ayudante o colaborador en el primer panel llamado La Fiesta del Pan, uno de los 14 que hizo Sorolla para la Sociedad Hispánica de Nueva York. Nació José Benlliure Gil en el seno de una modesta familia del poblado marinero de Cañamelar, cercano a Valencia. Su padre se llamaba Juan Antonio Benlliure y su madre Ángela Gil. Ingresó cuando cumplió 12 años en el taller de un pintor muy admirado en Valencia, Francisco Domingo Marqués. Aunque ya desde niño manifestaba dotes artísticas y ayudaba económicamente a su familia, pintando esbotos o pequeñas tablitas al óleo que vendía a los vecinos. Cuando contaba 14 años, en 1869, se trasladó a Madrid para ampliar estudios, llamando la atención pronto por el talento pictórico que ya mostraba a pesar de su temprana edad. Fue presentado en el Palacio Real en 1871 ante los reyes de España, Amadeo I de Saboya y María Victoria.
encargándole los retratos de sus hijos, los infantes Manuel Filiberto, Víctor Manuel y Luis Amadeo. Se presentó en 1872 a las oposiciones para pensionados en Roma, que convocó a la Diputación de Valencia. No consiguió la beca, pero al quedar el óleo en la terna final, le otorgaron un premio de 750 pesetas para estudiar en el extranjero. En los años siguientes viajó a París. Hizo en 1873 varios retratos para el Centro Republicano Instructivo de Madrid. En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876 fue premiado con la tercera medalla por Descanso en la marcha, una escena militar adquirida por el gobierno. En 1878 expuso en Valencia y en la Nacional de Bellas Artes. Obtuvo otra tercera medalla, que también compró el Estado por 3.000 pesetas. Con este dinero consiguió que sus hermanos Mariano y Juan Antonio en 1879 fuesen con él a estudiar a Roma. Por aquel entonces pintaba tablitas de toque vibrante, pincelada suelta y llenas de luz, con una impronta heredada de su maestro Domingo Marqués, que pronto en 1880 llamaron la atención de un reputado y conocido marchante inglés de origen italiano, Martín Colnaghi. Le compró 100 cuadros de tema libre por más de 150.000 francos. Ese mismo año en Valencia se casó con María Ortiz de Juliana, estableciéndose en Roma. Abrió estudio en el número 33 de la Vía Margutta. Envió obras a varios certámenes en Madrid, simultáneamente y organizados en los salones Hernández y Vox en la primavera de 1882. Como mejor continuador de la pintura de Fortuny, siguió pintando temas preciosistas de corte popular, mosqueteros en mesones ambientados en España y otros donde mezclaba lo costumbrista con lo religioso. Por importantes cantidades vendió en Londres 2 cuadros, un sermón y la misa mayor en un pueblo de Valencia. Domenico Morelli, un acreditado pintor italiano, elogió el cuadro de grandes dimensiones titulado La visión del Coliseo, que presentó en la Nacional de 1887, llamando la atención de un público que se impresionó por tan fantástico asunto. Ganó además una de las medallas de primera clase concedidas en el certamen. Viajó en 1888 por las costas del norte de África, tomando apuntes que después en el estudio convirtió en cuadros emotivos y aparentemente auténticos. Al regreso volvió a Asís, pasando largas temporadas y pintando plazas y calles de la población, el exterior de la basílica inferior y en el interior variados rincones, como las bóvedas con las pinturas del Giotto u otros maestros de la época, todas con un trazo suelto a modo de esbozos. A veces utilizaba como fondo de sus lienzos los frescos de algunos, como los de Simone Martini en la ofrenda y la lección del catecismo. Supo poner de moda las grandilocuentes escenas de ceremonia en el interior de los templos, y a partir de esta época y durante toda la década de los 90 mandó cuadros a las grandes ciudades alemanas, como Stuttgart, Dresde, Múnich y Berlín, también a Viena, lugares donde tuvo gran acogida de público y crítica, proporcionándole todo tipo de galardones y siendo adquiridos en alto precio por organismos oficiales y particulares. En 1897, y acompañado otra vez por su hijo Peppino, hizo su segundo viaje al norte de África, esta vez solo a Marruecos, pintando estudios de la ciudad de Tánger y de personajes populares, cual periodista gráfico, captados en diversos lugares y sobre todo en los zocos. Para decorar el techo del cuarto de música de la reina María Cristina, en el año 1902 trabajó en un gran cuadro alegórico. Ese mismo año presentó en la exposición de arte moderno celebrada en Roma un Cristo yacente,
que había exhibido el año anterior en Viena, en sustitución de su hermano el escultor Mariano. En 1903 fue asignado director de la Academia Española en Roma. Dio un nuevo impulso a las exposiciones que se celebraban anualmente con los trabajos realizados por los pensionados españoles en Roma. También participaba en los certámenes de pintura española que sucesivamente José Artal organizaba en Buenos Aires desde finales del siglo anterior. En 1909 obtuvo medalla de oro en la Exposición Regional de Valencia con la obra El Cardenal y la lección de Catecismo. En 1910 expuso en Buenos Aires, Bruselas, Madrid, México y participó en la Bienal de Venecia con 7 cuadros. Debido a su mala salud, en 1911 se instaló en Rocafort. Al año siguiente renunció a su cargo en Roma. Se mudó en 1914 definitivamente a esta casa de la calle Blanquerías. Siguió pintando y exponiendo en Valencia y en la Bienal de Venecia. En 1916 ocurrió una gran desgracia a esta familia. Falleció su hijo Peppino de tuberculosis con solo 32 años de edad, lo que les sumió a él y a su esposa en un gran dolor, falleciendo ésta 2 años más tarde. En 1917 regaló 2 autorretratos, uno al Museo de Arte Moderno de Madrid y otro a la Galería de los Uffizi. En 1919 le organizaron una exposición antológica de sus mejores obras en el Teatro Real de Madrid. Fue nombrado director del Museo de Bellas Artes de Valencia en 1922. Estaba situado entonces en el Convento del Carmen. Para ilustrar la obra del padre Torró sobre San Francisco de Asís, la Orden Franciscana le encargó 66 acuarelas sobre la vida del santo, que realizó entre 1924 y 1926. Las obras originales se conservan en un convento de Valencia y al Papa Pío XI le fue entregado un ejemplar del libro en Roma. Colaboró en 1929 personalmente en una edición de La Barraca de su amigo Blasco Ibáñez, para la que realizó 36 dibujos de gran realismo, interpretando imágenes del texto. Le nombraron presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1930. En 1935 recibió en Valencia un gran homenaje, con motivo de su 80 aniversario. Sus hijas Angelita y María le atendieron durante los últimos años. Falleció en esta casa en 1937. José Benlliure Ortiz era conocido como Peppino. Nació en Roma, cuando su padre, José Benlliure y Gil, era director en la Escuela de Pintura de dicha ciudad. Allí conoció a José Villegas Cordero, Francisco Pradilla, Antonio Muñoz de Gren, Moreno Carbonero, Joaquín Sorolla, Manuel Benedito Vives y Eduardo Chicharro. Para distinguirle del nombre del padre, fue conocido como Peppino, diminutivo italiano con el que era conocido en el ámbito familiar y artístico. Casi al mismo tiempo que empezar a hablar o dar los primeros pasos, comenzó a pintar, debido a convivir asiduamente en el estudio paterno y a frecuentar el ambiente artístico que se desenvolvía en la ciudad eterna. Cursó los primeros estudios en el Colegio San José de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, al que también asistían los hijos de otros artistas de la colonia española, como por ejemplo los de Francisco Pradilla. Desde muy joven se acostumbró a acompañar a su padre en las excursiones para pintar al aire libre en los alrededores de Asís. En sus primeras obras ya domina el uso del color, adaptado de forma concisa a la línea de la composición. Muy influido por el estilo paterno, tomó apuntes de pincelada breve y muy minuciosa cuando acompañó a su padre
en el viaje de trabajo a Tánger y Tetuán en 1897. A la vuelta de África se matriculó en clases del natural en la Academia de la Asociación de Bellas Artes de Roma. A partir de 1897 y durante más de 10 años alternó su residencia entre Roma, Asís y Valencia, a donde acudía con la familia en las vacaciones de verano, dedicándose a pintar y tomar apuntes de escenas de la huerta valenciana y de sus huertanos. En el año 1901, su madre y sus 3 hermanas se marcharon a vivir definitivamente a esta casa familiar que habían adquirido en el año 1896, al tiempo que los 2 pintores de la familia, padre e hijo, permanecieron en Italia. El joven José Benlliure Ortiz comenzó ese mismo año a participar en exposiciones nacionales de bellas artes que anualmente se celebraban en Madrid, presentando 2 obras y obteniendo una mención de honor. Junto con su padre y sus tíos Blas, Juan Antonio y Mariano, se trasladó temporalmente en 1902 a Madrid para colaborar en la decoración del Palacio de la Infanta Isabel en la calle Quintana. Él se encargó de las pinturas de las sobrepuertas de la sala de música. Desde el Gianicolo, lugar donde se encontraba la academia, pintó varias vistas de la ciudad de Roma. En 1906 se trasladó a Asís, presentando las obras pintadas allí en 1907 a certámenes de la Academia de España en Roma y en Buenos Aires a la 16ª exposición del Salón Artal, debido a que el ambiente artístico de Roma estaba muy anclado en el pasado. Aconsejado por su hermano Mariano y acogido por Sorolla, Peppino se traslada en 1908 a Madrid. En 1913 se instaló definitivamente en Valencia, pintando temas costumbristas y de religiosidad popular, a causa de una tuberculosis progresiva que poco a poco le fue minando. Falleció el 12 de septiembre de 1916 en Valencia. Mariano Benlliure Gil es un escultor considerado como el último gran maestro del realismo decimonónico. Su padre, Juan Antonio Benlliure Tomás, se dedicó a la pintura decorativa. Introdujo desde niños a sus 4 hijos varones, Blas, José, Juan Antonio y Mariano, en el mundo de las artes plásticas. Desde los 5 años acompañaba a su hermano José al taller del pintor Francisco Domingo Marqués. Fue autodidacta, nunca asistió a academia o escuela artística. Su obra es extensa y fecunda, abarca los diferentes géneros, tipologías y técnicas. Realizó en escultura monumental más de 50 obras destinadas a las principales ciudades españolas e hispanas. Recibió innumerables condecoraciones, como la Legión de Honor francesa, Comendador de la Orden de la Corona italiana o la Gran Cruz de Alfonso X de España. Tuvo importantes cargos públicos relacionados con la cultura y las bellas artes.